Hola, hola. Vamos a ver. Esperar a ver que se conecten más personas a nuestra transmisión. Vamos a usar un marcador y listo para marcar. Chicos, muy buenas tardes. Bienvenidos. Traigo para ustedes el día de hoy una clase. Vamos a hacer una bolsa. Con diseño de Tinkerbell, ¿sí? Bueno, chicos, les voy a dictar la lista de materiales para quien quiera hacerla. Miren, vamos a ocupar los 4 colores que están en pantalla: amarillo, verde claro, verde oscuro, color piel, cordón, como siempre, que utilizamos como alma. Y vamos a ocupar también un hilo dorado, plateado, para el cuerpo, el diseño del cuerpo, ¿sí? Vamos a utilizar un crochet 1 milímetro, y mucho entusiasmo, listo. Vamos a hacer un Tinkerbell, ¿sí? Una Tinkerbell, pero el diseño va a ir en el cuerpo. Ok, entonces vamos a empezar con anillo mágico. Yo voy a emplear, ¿cuál va a ser mi color de base? Este es el color que va a ir en la base. Entonces yo voy a empezar. Miren, ¿qué colores vamos a utilizar en sí para empezar? Voy a empezar solamente con 3 colores, los 2 verdes y el color carne. Voy a montar entonces un anillo mágico. Yo voy a empezar con el color verde. Miren, entonces yo voy a empezar haciendo un anillo mágico. Me lo envuelvo en el dedo. De esta forma y empiezo montando 10 puntos. Un anillo mágico de 10 puntos. Entonces aquí empiezo. Hacemos una cadenita de seguro. Recuerden que esto no cuenta como punto. Simplemente es una cadena para asegurar. Y de una vez voy a ir colocando todos los colores. Lo que es el verde, verde oscuro. Vamos a poner también el color Federico. Nicole Princesa, bienvenidos. ¿Cómo van? Miren, recuerden anillo mágico y con el verde, con el color de base. Entonces tomamos nuestros colores secundarios, lo que es el verde oscuro y el color carne. No voy a ingresar todavía el color plateado porque eso va en las alas, en el cuerpo. Yo voy a quemar un poquito el cordón. Y rápidamente ya hacemos así, para que no vaya a quedar con pelusa. Anillo mágico, recuerden, empezamos anillo mágico y vamos a empezar montando 10 puntos. Yo siempre pongo los hilos desde el comienzo. Vamos a utilizar estos por ahora. Bueno, es más, vamos a meter el amarillo de una vez también. Entonces voy a tomar el color amarillo y lo voy a ingresar. Si gustan, pueden retroceder la transmisión para saber cómo hicimos el anillo mágico, ¿verdad? Lo pueden repetir las veces que sea necesario. Ok, entonces tenemos el anillo mágico y voy a dar una puntada. Déjenme, yo reservo esto. Y encima ponemos los hilos, miren. Yo siempre pongo encima los hilos, miren. Y cerramos. Entonces aquí ya llevo un punto bajo. Entonces la idea es ir envolviendo todos los hilos. La técnica trata de envolver todos los hilos. Entonces voy a ir dando puntadas. Esta es mi segunda punto bajo.
envolviendo todo y envolviendo la parte del anillo mágico, ¿cierto? Entonces así vamos envolviendo todo. Llevo 2, luego 3 puntos bajos, 4 puntos bajos. La idea es hacerlo bien, entonces tómense el tiempo de hacerlo bien. Miren, cuando se les vean a ustedes los hilos, ustedes va jalando de a poquito y va ajustando. Llevo 4 puntos, son 10, recuerden. 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cierto? Miren. Vamos acomodando aquí. La idea es que no se vean los hilos por la parte del revés. Ni por el derecho ni por el revés, miren. Chicos, me dicen por favor si de pronto tengo la mano muy corrida hacia la izquierda. A veces se me... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Miguel, buenas tardes, bienvenido. Federico, buenas tardes. Kelly, buenas tardes, bienvenida. 7, 8. 9 puntos bajos y 10 puntos bajos. ¿Cierto? Miren. Ahora vamos a cerrar. Bueno, antes de cerrar, yo les recomiendo que vayan ajustando sus hilos. Usted va tomando hilo por hilo. Vamos a reservar el verde. Tomo, por ejemplo, este color, el color carne o piel, y lo voy ajustando un poco, un poco. Luego tomamos el amarillo, igual. Luego tomamos el verde oscuro, igual. Y por último el cordón. Lo vamos a ajustar también un poco. Listo. Y ahora sí tiramos de la hebra corta, miren. De esta hebra. Para cerrar el anillo. Entonces usted jala fuerte y cierra. Y ahora sí tenemos nuestro anillo mágico o nuestra primera vuelta realizada. Vuelta número 2. Vamos a dar aumento en cada uno de los puntos. Pasamos al primer punto. Aquí no se cierran vueltas, tenga en cuenta esto. Se trabaja de forma espiral. Entonces aquí vamos a tejer uno y ahí mismo otra puntada. ¿Cierto? 2, miren, 2 puntos. Pasamos al siguiente espacio, otros 2. ¿Sí ven? Entonces en cada punto disponible voy a dar 2 puntadas. 2, 2, 2, 2, hasta terminar la vuelta número 2. Listo. Entonces, al final de la vuelta número 2 debemos tener 20 puntos. Pasamos al tercer punto. Hacemos 2 puntadas en el mismo espacio. Pasamos al siguiente punto, damos otras 2 puntadas. Muy importante marcar el primer punto que hicimos, ya sea con un marcador o con un hilo contrastante. Yo aquí lo voy a marcar con un hilo contrastante. Entonces, miren, atravieso el punto, tomamos la hebra contrastante, en mi caso es un fucsia, y simplemente pasamos. Ya, ahí miren. Estoy haciendo una base para una mochila. Pasamos al siguiente punto, o el fondo más bien. Y así en cada punto voy a dar 2 puntadas. Esto hace que el plato vaya tomando abertura, se vaya abriendo. Y esto lo voy a hacer en cada uno de los puntos que se me presentan hasta terminar la vuelta. Ana María, buenas tardes, bienvenida.
Bueno, amigos, ya vamos terminando la vuelta número 2. Y ya se va viendo cómo va creciendo el tejido. Vamos llegando al marcador. Este hilo yo lo voy a arrastrar hasta perderlo. Mira, aquí llegamos prácticamente al final de la vuelta número 2. Listo, ahí está, miren. Y así nos va quedando. Vuelta número 3. Ya, miren, estamos justo encima del marcador. Yo este hilo ya lo voy a dejar por fuera porque igual ya lo arrastré. Miren lo que estoy arrastrando, los colores, y estoy arrastrando el cordón. Vuelta número 3 hacemos un punto. ¿Sí? Y en el siguiente espacio un aumento. Entonces esta secuencia de un punto y un aumento la vamos a repetir alrededor. Un punto, un aumento. ¿Sí? En la vuelta número 3. Entonces un punto, pasamos al siguiente espacio, un aumento. Entonces hacemos un punto. Recuerden llevar bien sus hilitos y ir ajustando su tejido. Sus hilos los van ajustando. Pasamos al siguiente espacio, el aumento, que son 2 puntadas. Pasamos al siguiente punto, uno solo. Pasamos al siguiente, el aumento. Miren, aquí la técnica guayú es tejer sobre la hebra trasera. Es muy importante que también se fijen en esto. No es agarrando el punto completo como tal, sino la hebra que está atrás. ¿Sí? O sea, esta hebra que está acá, no la que está adelante, sino la que está atrás, esta. Yo voy a ir tejiendo sobre esa hebra. Hacemos el aumento. Un punto. Pasamos al siguiente espacio, un aumento. Miren y cómo va quedando de bonito. Realmente el cordón ayuda muchísimo, ¿sí? Si usted no quiere poner cordón, en vez del cordón, usted va a poner hebras adicionales, 6 hebras, o la cantidad que usted desee, listo, para reemplazar el cordón, en caso tal de que no quiera utilizar este cordón. Un punto, pasamos al siguiente espacio, un aumento. Hola, novia del Carmen, bienvenida, muchísimas gracias, muy amable por su apoyo. Un punto, luego el aumento. Esta es la vuelta número 3, repito, esta es la vuelta número 3. ¿Sí? Recuerden que la transmisión queda guardada por si alguien quiere verla y aprender a hacer estas bases, los fondos para los bolsos, estilo guayú. Y va a llevar un diseño en el cuerpo, el Tinkerbell, ¿sí? O el hada, ¿sí? La hada. En ferreterías, lo pueden conseguir en las mismas tiendas de estambres, de hilos, ferreterías, tiendas de herrajes también lo puedes preguntar y lo puedes conseguir. Pero principalmente en ferreterías y en los almacenes de hilos, ¿va? Es un cordón sintético llamado polipropileno, mira. Es como el que utilizan para las bermudas o prendas deportivas. Es semi redondo, miren, no es del todo redondo, pero tampoco es plano del todo. Tiene su volumen, se podría decir, ¿cierto?
Es de 3 milímetros de grosor. Bien, vamos llegando al final de la vuelta número 3. Aquí hacemos el aumento. Un punto. El aumento. Y hemos culminado la vuelta número 3. Saludos, Katiana, bienvenida, buenas tardes. Listo. Fila número 3, terminada. Fila número 4. Ok, aquí voy a hacer cambio de color y voy a pasar de voy a empezar con... Ok, aquí es muy importante que separen sus hilos. O sea, ustedes van a tomar, miren, ustedes antes de... Miren, el último punto lo dejan sin cerrar y entonces aquí es momento de que usted separe sus hilos de manera ordenada, ¿sí? Esto es para evitar que los hilos se nos enreden. Entonces, antes de empezar a hacer diseño, usted separa sus hilos. Un tip o un truco que les doy, mire, usted pone el verde que ya estamos trabajando a este lado, otro color lo pones aquí, por ejemplo, en mi caso, el piel, el tercer color lo pongo aquí, el amarillo, y el cuarto color, que es el verde, lo ponemos en el suelo, ¿verdad? Gracias, Benita Jaraba, bienvenida. Buenas tardes. Ok, como yo voy a hacer cambio de color, ok, como yo voy a hacer cambio de color, ya, voy a poner una figurita, entonces voy a hacer cambio de color. Miren, yo el amarillo lo agarro desde abajo. El verde, miren cómo lo dejé perfectamente ahí, mírenlo. Sin necesidad de poner en una caja, sin necesidad de poner en bolsas. Usted lo puede poner así de forma ordenada, separaditos, siempre y cuando tome el hilo desde abajo. Muy importante, agarrar el hilo desde abajo, así. No haciendo el cambio de color directamente así, cruzando, no. Porque ya de antemano se le va a enredar el hilo. Muy importante. Siempre agarrando, miren. Por ejemplo, yo acá tengo el amarillo, mírenlo. Concéntrese muy bien en lo que les estoy explicando porque esto les va a servir muchísimo al momento de usted tejer sus bolsas. Usted va a tejer, agarrar el hilo desde abajo. ¿Listo? Levantamos. Cerramos con el amarillo. Cerramos aquí con el amarillo. Y empiezo haciendo 2 puntos, 1 y 2. Bueno, es más, voy a empezar con un aumento, ¿cierto? Bien, ahí empecé con un aumento. Después hago un punto normal en amarillo. Bien, ahí ya hicimos cambio de color. Y ahora hacemos otro aumento, ¿verdad? En amarillo. Listo. Recuerden, cuando van a hacer cambio de color, usted deja ese hilo sin cerrar, lo deja ahí. Y ahora vas a tomar el verde. Listo. Entonces agarras el verde, miren, desde abajo. Miren cómo tengo yo cómo agarro el hilo y simplemente lo levanto. Listo. Ahí. Lo levantamos. Miren, y ellos se cruzan aquí. ¿Sí ven? Ellos se cruzan. Usted aprieta o ajusta y cierras el punto con el verde. Bajas la puntada. La idea es que el punto no quede tan alto. Entonces tú bajas la puntada. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un aumento ahí, ¿cierto? Otro punto normal. Y pasamos al siguiente espacio y hacemos otro aumento. Ahí ya vamos formando un diseño sencillo, ¿verdad? Estamos un diseño sencillo. Recuerden dejar el último punto sin terminar. Mira. Recuerden, vuelven y sueltan el verde, lo dejan en su posición. La idea es que ustedes vean cómo es que se deben agarrar los hilos para que no se les vaya a enredar.
Ahora, como necesito hacer cambio de color, voy a cerrar con amarillo, entonces agarro el amarillo desde abajo. Agarro el amarillo desde abajo y cierro. Cierro con el amarillo. Y hacemos un aumento en el siguiente punto, que significa 2 puntadas, 1 y 2. Bueno, tejiendo un poquito mejor, claramente. Los puntos deben estar mejor tejidos. Trate como que la puntada quede bajita. Aquí hacemos el aumento en amarillo, ¿verdad? Luego pasamos al siguiente punto, tejemos uno solo. Y pasamos al siguiente punto y tejemos otro aumento, ¿cierto? Miren. Recuerden ir aplanando su base. Por eso es muy importante tejer sobre una mesa porque esto ayuda a que el tejido vaya regulando. No se preocupen que después vamos a cortar todos estos hilos. Siempre se los he dicho. Esto no debe quedar aquí. Recuerden que este es mi marcador, este fucsia. También lo voy a retirar después. No va a quedar ahí. Entonces no se preocupen. Listo. Ahora hacemos cambio de color. Sueltan el amarillo, dejándolo en su posición. Miren los hilos que están ordenados. Verde, color piel, amarillo. Y por último, el verde, miren, ahí abajo, de último, ¿cierto? Ok, como hicimos el aumento aquí con amarillo y voy a hacer cambio de color, entonces agarro el verde desde abajo, como siempre se los he dicho, ¿verdad? Muy importante que la técnica no la olviden. Voy a sacar más hilo porque claramente me pide. Y aquí cerramos el punto, ¿verdad? Cerramos. Gracias, Katiana, por el apoyo. Bienvenida a la nueva suscriptora. Y hacemos un aumento. ¿Verdad? Miren. Y entonces, después del aumento, hacemos un punto normal. Miren, la idea es que a ustedes no se le vean los hilos por el revés, ¿cierto? Entonces usted da vuelta al tejido y va jalando lentamente para ir cuadrando sus hilos, ¿verdad? Vuelve a dar vuelta y retomas el tejido. Entonces hicimos un aumento, luego un punto normal, pasamos al siguiente, otro aumento y hacemos nuevamente cambio de color. Suelto el verde, agarramos el amarillo, como siempre se los he dicho, desde abajo, miren, desde abajo. Les muestro aquí para que se den una idea de cómo. Miren, yo siempre lo agarro desde abajo, lo levanto y cerramos con el amarillo, ¿verdad, amigos? Cerramos con el amarillo. Recuerden ir aplanando su base. Entonces pasamos al siguiente punto y tejemos un aumento. ¿Qué significa 2 puntadas? Livia Orozco, buenas tardes, bienvenida. Gracias por acompañarme el día de hoy. Pasamos al siguiente punto y tejemos uno solo. Yo siento que los colores van a quedar preciosos en el diseño que vamos a poner en nuestra mochila, ¿verdad? Recuerden que vamos a hacer una Tinkerbell o campanita. La vamos a hacer para el cuerpo, ¿ya? Más adelante les presento el diseño. Ya lo tengo, por supuesto, pero al momento de ir trabajando el cuerpo, ahí es donde lo voy a presentar, ¿listo? Entonces, aumento, un punto y en el siguiente espacio, otro aumento, ¿sí? Ok, cambio de color, recuerden, soltamos el amarillo, agarramos el verde desde abajo, miren. ¿Sí ven? Lo levanto. Miren que el punto amarillo no lo he terminado porque precisamente voy a cerrarlo o a terminarlo con el verde. Entonces ajusto, cierro con el verde. Recuerden ajustar su hilo amarillo, que no quede levantado, que no quede
alta la puntada. Y en el siguiente punto vamos a hacer el aumento o crecido. Miren, ahí está el aumento. Pasamos al siguiente punto y tejemos uno solo. Y en el siguiente espacio otro aumento, ¿verdad? Aquí me pide más hilo, entonces yo saco hilo sin perder la posición, miren. Ok, ese último punto no se cierra, recuerden, porque vamos a hacer cambio de color. Entonces hacemos, miren, ahí, cierro. Con mucho gusto, bienvenida, ¿cómo está? Gracias por apoyarme. Cerramos con el amarillo. Entonces suelto aquí, agarro el amarillo, miren, desde abajo. Ustedes saben que a mí me gusta explicarlo de tal forma que se logre entender. Así repita muchas veces, pero ustedes saben que es por un bien para todos, ¿verdad? Para poder memorizar no, interiorizar la técnica, ¿verdad? Del cambio de color. Viene el aumento, un punto, un aumento. Ahora sí, miren, vamos aplanando la base. Miren cómo va quedando. Y ahora nuevamente cierro, suelto el amarillo, lo dejo en su lugar, agarro el verde. Miren, siempre en esta posición de primero. Miren, agarramos el hilo verde desde abajo. Se dan cuenta que no se nos enredan los hilos con esta técnica o este truquito. No se nos van a enredar. Miren, aquí dejé, se me pasó, miren. Entonces voy a soltar aquí, se me pasó a haber ingresado. Por eso es muy importante que estén verificando en la parte del revés también, que no se nos queden los hilos por fuera, ¿verdad? Aquí, miren, entonces hacemos el aumento en amarillo. Luego hacemos un punto normal en amarillo también. Y en el siguiente punto o espacio el aumento. Y vamos dando pequeños golpecitos sin exagerar, por supuesto. Con gusto, Berta, bienvenida. Livia Orozco, gracias por acompañarme el día de hoy también. Ok. Entonces, miren, cerramos con el verde, suelto el amarillo, agarro el verde. Y cerramos con el verde, miren. Cierro con verde. Hola Estela, buenas tardes, bienvenida, muchísimas gracias, saluditos desde Colombia para usted, gracias por acompañarme el día de hoy, muy amable. Y entonces hacemos el aumento, igual con verde, aumento, muy importante ir ajustando sus hilos, que no se les va a quedar de pronto por ahí algo, un punto normal, y en el siguiente espacio un aumento. Miren chicos, ese último punto no lo cerramos, no lo terminamos, recuerden. Suelto el verde, lo dejo en su lugar, agarro el amarillo desde abajo y lo levanto. Y aquí cerramos con el amarillo. Entonces hacemos un aumento. Ya. Un aumento, un punto normal y otro aumento. Y nos queda por hacer la última sección en verde. Entonces suelto el amarillo, agarro el verde. Fanny Cifuentes, muchísimas gracias, bienvenida, muy amable, te saludo desde Colombia. Cierro con verde. Yo te saludo desde la ciudad de Pereira, eso es Colombia, y hacemos
el aumento en verde. En el primer punto, un punto normal y un aumento. Mire, un aumento acá en el último punto. Y hemos culminado la vuelta número 4, ¿cierto? En el último punto debo hacer un aumento. Bueno. ¿Ya? Ok. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a seguir entonces tejiendo. Voy a pasar un puntico acá. ¿Cierto? Entonces ahí voy a hacer cambio de color nuevamente. Suelto el verde, agarro el amarillo. Y cierro con el amarillo. ¿Ya? Y hacemos un punto en amarillo. Un punto y en el centro un aumento. Ahí. 1 y 2. Voy aplanando. Y en el último punto, aquí en este punto amarillo, uno solo. ¿Ya? Entonces hicimos solamente un aumento en la parte del centro, en el puntico central. Cambio de color. Suelto el amarillo, agarro el verde. Cierro con el verde y tejo. Hago. Entonces aquí voy a hacer un punto y en el siguiente espacio un aumento. Esto es para que la base se mantenga planita. Si yo dejo de hacer aumentos, el tejido se va a encocar. ¿Ya? Entonces aquí nuevamente seguimos y por acá voy a tejer entonces un punto en verde. Ok, aquí vamos a empezar a poner otra figurita. Miren, hicimos un aumento aquí. Vuelvo y repito, un aumento en la parte del centro. Aquí tengo 5 puntos amarillos. En el centro hice un aumento. Tejí uno amarillo, uno verde y en el siguiente un aumento en 2 puntadas en color verde, ¿verdad? Y ahora voy a hacer otro punto en verde. Ahora vamos a hacer cambio de color, suelto el verde. Ahora voy a hacer una puntadita, entonces agarro el color carne desde abajo, lo levanto. Y cierro con el color carne, ¿verdad? Y hago un puntico ahí con color carne. Vuelvo y suelto el carne, agarro el color verde nuevamente desde abajo. Y en el siguiente punto o espacio vamos a tejer un aumento, ¿ya? Ya que siento que me lo está pidiendo el tejido. Entonces ahí mismo hago el aumento en verde, ¿verdad? Ahí está. Entonces miren, estamos colocando un puntico de color en medio de estas dos figuritas con color piel o carne, ¿cierto? Ok, entonces ahí está el aumento. Bueno, aquí vamos a hacer el aumento mejor. Aquí me toca ir sacando los hilos porque me pide. Vuelvo y repito el aumento ahí mismo, que son 2 puntadas. Paso al siguiente punto, tejo uno normal. Y pasamos al siguiente punto y tejo otro, ¿verdad? En color verde. Ahí hacemos cambio de color, entonces suelto, agarro el amarillo desde abajo. Hola Alexandra Escobar, buenas tardes, bienvenida, muchísimas gracias, muy amable. Hacemos un punto normal. Bueno, aquí mucho cuidado, miren este hilo como me quedó, como mezclado. Ok, vuelvo y lo ajusto.
verde, pasamos al siguiente, otro verde, ok, verde, perdón, y ahí hacemos cambio de color, ¿sí? A amarillo. Hacemos un punto en verde, en amarillo, perdón, y en el centro, miren, en este punto central hacemos otro aumento, ¿sí? Aumento en amarillo. Lo importante es hacerlo bien. No importa que ustedes no sean rápidos, yo tampoco es que sea muy rápido, pero bueno, la idea es explicar el proceso, ¿verdad? Que quede bien, bien entendible. Y más si somos principiantes, mucho más. Entonces aquí suelto el verde, agarro el amarillo, cierro. Y en este punto hacemos el aumento, que significa tejer dos puntadas. Miren, 1 y 2. Paso al siguiente punto, tejo uno en amarillo. Nuevamente hacemos cambio de color, soltando el amarillo, agarrando el verde desde abajo, miren. Hola Frida Marcial, buenas tardes, bienvenida. Cierro. Mire que ya va saliendo el diseño poco a poco, unas figuritas. Ok, entonces pasamos al siguiente punto, tejemos uno solo. Y en el siguiente punto o espacio el aumento aquí. Voy a tejer un aumento. ¿Sí ven? Dos puntadas, miren. Pasamos al siguiente punto, uno solo, en color verde. Y ahora nuevamente hacemos cambio de color. Pasamos entonces de verde al carne. Agarramos el carne desde abajo, color piel. Levantamos, ajustamos un poquito. Cerramos con el color piel. Y aquí vamos a tejer otro punto, ¿cierto? Suelto, agarro el verde nuevamente desde abajo. Y cierro con el color verde. Ajusto. Miren cómo me quedan de bonito el tejido. Y hacemos en el siguiente punto o espacio un aumento. Bueno, vamos a hacer un punto y en el siguiente un aumento. ¿Sí ven? Son dos puntadas. Un puntico en verde adicional. Soltamos el verde. Agarramos el amarillo desde abajo. Desde abajo, miren. Y cerramos con el amarillo. Un puntico en amarillo normal, solito. Y en el siguiente, que es el central, tejemos el aumento, que significa dos puntadas. Mire cómo quedan de bonito. Usted va ajustando sus hilos, va aplanando. Aunque el tejido ahí ya va quedando planito, miren. ¿Sí? Hacemos otro punto en amarillo. Hacemos cambio de color, soltando el color amarillo que teníamos o con el que estábamos trabajando. Y agarramos el verde desde abajo. Perdón, amigos. Voy a ir a tener que tomar agua porque me lo está pidiendo. Déjenme, yo ya regreso, listo. Voy a hacer una pausa, pero aquí estoy. Entonces hacemos un punto y en el siguiente un aumento. Entonces lo que estamos haciendo lo vamos a repetir alrededor, listo. Miren cómo va quedando de bonita la figurita. Vamos a darle me gusta a la transmisión, vamos a compartirlo. Si aún no estás suscrito, te invito a que te suscribas y me regales un like. Muchas gracias por su apoyo.
Ujú. Ok, aquí estamos, chicos. Nuevamente, discúlpenme, estaba tomando un poquito de agua. La secuencia la vamos a repetir alrededor, ¿va? Igual. Ok, amigos, miren. Hicimos el aumento. Ok, hacemos un punto más, ¿cierto? Y en el centro, bueno, hacemos cambio de color, soltamos, ¿sí? Entonces, en este otro puntico que se me presenta a continuación, vamos a hacer cerramos con el color piel. Primero debemos cerrar el punto. Y en el siguiente punto o espacio hacemos el punto en color piel. Soltamos, agarramos nuevamente el verde desde abajo, levantamos la hebra y cerramos este puntico con el verde. Y recuerden ir ajustando. Yo jalo un poquito para ajustar. Pasamos al siguiente punto, tejemos uno solo. Y en el siguiente hacemos un aumento. Ahí hacemos un aumento o crecido. Tejemos uno y tejemos otro punto ahí mismo. Entonces en el siguiente punto o espacio, en el primer amarillito hacemos uno solo. Cerramos con amarillo, levantando el hilo desde abajo para evitar que se enrede. Cerramos con amarillo. Bueno, este punto lo vamos a corregir porque sí me quedó algo extraño este punto. Pero es el mismo diseño, ¿sí? Simplemente que lo estoy corrigiendo, exacto. Ahora sí, soltamos el color piel, agarramos el verde desde abajo, el verde clarito, y cerramos con ese color precisamente. Ajustamos un poquito. Pasamos al siguiente punto y tejemos uno solo.
Pasamos al siguiente y tejemos un aumento. Significa tejer 2 puntadas, 1 y 2. Ahí está, miren. Pasamos al primer punto amarillo y tejemos uno verde normal. Y ahí tejemos cambio de color o hacemos cambio de color. Suelto. Agarramos el amarillo, como les decía, desde abajo, sin perder la posición de los hilos, miren. Ahí claramente se ve el orden. Verde, carne, amarillo y verde oscuro. Agarramos el amarillo desde abajo. Cerramos con este color. Pasamos al siguiente punto, uno solo en amarillo. Teniendo precaución de no dejar ninguna hebra por fuera, ¿cierto? Ninguna hebra debe quedar por fuera. ¿Sí ven? Muy importante que estén muy atentos a eso. Y en el siguiente punto hacemos un aumento. 1 y 2. ¿Verdad? Pasamos al siguiente punto amarillo y tejemos uno solo. Mire que he repetido exactamente igual en todas las secciones, ¿sí? Todas las secciones son iguales, se teje de igual forma para este diseño. Cabe aclarar que yo nunca utilizo patrones en las bases, yo voy tejiendo de lo que me salga de la mente, ¿sí? Entonces no es que tenga un patrón así como que en físico, no. Yo simplemente, como les digo, a medida que voy tejiendo, voy desarrollando un diseño. Lo que resulte lo que me resulte, ¿verdad? Hacemos con verdes, agarramos el verde desde abajo, cierro. Y entonces hacemos punto verde. Es lo mismo que he venido repitiendo en toda en toda la vuelta. Pasamos al siguiente punto y tejemos un aumento. ¿Qué significa tejer 2 puntadas? Punto normal y en el siguiente el aumento. 1 y 2. ¿Sí ven? Pasamos al siguiente, uno solo. Y recién en el siguiente punto, pues suelto el verde, miren la posición de los hilos, no cambia, siempre igual. Y entonces ahora sí, con el carne o color piel, levanto y este puntico lo cerramos precisamente con ese color. Ajustamos los puntos que se vean bonitos, ordenados. Hacemos un puntico ahí. En color piel, vuelvo y suelto, agarro el verde desde abajo. Miren que en ningún momento se me han enredado los hilos por la técnica o el truquito, ¿verdad? De mantener los hilos ordenados. Ahí está el secreto, realmente. No es difícil. Miren cómo me va quedando el tejido. Creo que va quedando bonito. Entonces tejemos en el siguiente punto uno solo y en el siguiente espacio un aumento. Ok, mire, ahí va saliendo un diseño. Poco a poco se va viendo la figurita. Ahora, en el primer punto amarillo, recuerden, hacemos otro amarillo. No cerramos, simplemente dejamos abierto. Agarramos entonces ahora el amarillo desde abajo. Y cerramos con el amarillo, ¿cierto? Te hacemos un punto y en el siguiente, que es el central de todos los 5 amarillos, ahí hacemos el aumento. ¿Qué significa tejer 2 puntadas? Ahí llevo una y en ese mismo punto pongo otra, ¿sí? Y en el siguiente espacio uno solo. Cerramos suelto el amarillo, dejándolo en su lugar. Agarramos el verde, como se los he enseñado desde abajo. Y ajustamos y cerramos. Miren que ya vamos a terminar la vuelta. Hacemos un punto. En el siguiente espacio el aumento.
¿cierto? Hacemos un punto más en el siguiente con verde. Suelto, agarro el carne o el piel desde abajo. Cierro con el color piel y hacemos un puntico acá, que es el punto central que hemos repetido en estas figuritas, miren. Estoy utilizando hilo crochet doble hebra, acrílico, Miratex. Repito, hilo crochet doble hebra, Miratex, acrílico. ¿Va? Noemí Daza Molinas, buenas tardes, bienvenida. Suelto el piel, agarro el verde desde abajo. Cerramos. Y entonces hacemos un punto normal y en el siguiente un aumento, ¿va? Entonces aquí ya hemos culminado, como pueden darse cuenta, la vuelta número 6. La 5, de hecho. 1, 2, 3, 4, 5. Miren cómo va quedando el diseño. Hermoso, miren. Ahora vamos a hacer la vuelta número 6. Entonces, vamos a mantener los aumentos donde los hicimos anteriormente, ¿verdad? En la vuelta pasada. Entonces seguimos 1 en verde. Nos comemos otro punto acá. O sea, tejemos otro punto en verde encima del primer amarillo. Y en los dos que me quedan del centro, o sea, tengo 3, pero en los dos del centro voy a hacer cambio de color. Suelto el verde, agarro el amarillo. Miren, amarillo desde abajo. Y hacemos un punto, ¿verdad? Un punto. Y en el siguiente hacemos otro punto en amarillo, ¿verdad? Miren, me quedé así. Ok. Entonces, como voy a hacer 2 puntos nomás, entonces, miren, dejo el punto amarillo sin terminar, suelto el amarillo, agarro el verde desde abajo, siempre se los he dicho para que no se les vayan a enredar los hilos. Ya después de que usted se memorice, bueno, se interiorice la técnica, ya va a ser más fácil. Y en el siguiente punto, ahí donde estoy posicionado, hacemos un aumento. Listo. Ahí lo que hice fue mover el aumento para que no me quedara encima del aumento de la vuelta anterior. O sea, el aumento no lo hice acá, no. Miren que lo hice un poquito más corridito. Para que no se me formen las famosas puntas o me quede en forma hexagonal el tejido, ¿verdad? Es muy importante que tengan en cuenta esto para que no vayan a hacer el aumento encima del aumento de la vuelta anterior. O procurar, ¿verdad? Que no quede encima del aumento. Si lo van a hacer hay que saberlo disimular, ¿cierto? Entonces ahí hice el aumento. En verde, miren, 2 puntadas en verde. Sigo tejiendo normalmente con el color verde. Miren. Procurando que quede bien bonito. Ok, aquí voy a hacer otro aumento. Miren, entonces aquí como tengo un aumento en la vuelta anterior. Ok. Entonces yo lo voy a mover un poco más. Mira, entonces hago un punto ahí. ¿Ya? Entonces, en el siguiente punto, antes del color carne, voy a hacer el aumento. ¿Listo? 1 y 2. Y ahí voy a hacer nuevamente cambio de color. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a hacer ahora, ajustar un poquito acá. ¿Qué voy a hacer? Entonces suelto, agarro el color carne desde abajo. Si ven, levanto, ajusto y cierro. Vamos ajustando un poquito esto, que no se nos levante tanto el tejido. Miren cómo queda bonito. Y hacemos un puntico normal encima del color carne. Vuelvo y suelto. Agarro el verde desde abajo. Y termino el punto con el color verde. ¿Ya? Entonces, ahora sí, nuevamente un punto acá en verde. Y vamos aplanando la base. Miren qué bello va quedando. Con paciencia. Lo estoy trabajando con aguja del número 1. Qué pena no haber leído el comentario antes. Número 1. Macusa número 1, miren.
Daniel, vivo en Colombia. Miren, entonces con Macusa. Macusa número 1, ¿va? No lo olviden, chicos, para que al momento de usted ir a pedir su aguja, procure que sea así, de esta numeración, ¿verdad? Entonces hicimos un punto en carne, otro en verde, ¿cierto? Y recuerden procurar no hacer los aumentos encima de los aumentos, miren. Entonces en el siguiente punto o espacio hacemos otro aumento, ¿verdad? Aumento, miren. ¿Qué significa dos puntadas? A eso me refiero, miren. ¿Ya? Sigo normalmente con el verde. Ya, miren, sigo con el verde. Tejo en el primer amarillo una puntada verde. No, eso no se puede hacer, no lo hagan. No lo hagan porque les va a salir punta. Les va a quedar hexagonal la figura. La base, pues, a eso me refiero. Agarro el amarillo, suelte, cambio y tejemos dos puntadas en amarillo. Aquí hacemos la primera y la segunda. Vuelvo y suelto, agarro el nuevo color. Entonces ahí recién hacemos el aumento ahí en este punto. Si ven el aumento, entonces sigo normal hasta el siguiente. Otro punto en verde serían dos normales y en el siguiente, bueno, otro punto serían tres y en el siguiente el aumento. Suelto, agarro un nuevo color, el piel y repito lo mismo. Entonces encima de este punto otra puntada en color piel. Suelto, agarro el verde. Un punto. Ok. Entonces aquí hago el aumento. Tejo 1 y 2. ¿Sí ven? Miren, mucho cuidado, como les decía, no lo hagan encima, o sea, traten como que sea antes o después, pero no encima, o sea, no acá. Aquí está el aumento, mírenlo. Entonces yo no lo debo hacer ahí mismo, sino que debo hacerlo antes, como lo hice acá, o después. ¿Sí? Para tratar de que no queden que quede redondo. La idea es que quede redondita la base. Entonces hacemos otro punto en verde. Otro punto en verde. Y en el siguiente otro punto. Suelto, agarro el amarillo desde abajo. Ya cada vez se va entendiendo más el tema de cómo agarrar los hilos para que se nos facilite el trabajo. Suelto, agarro el verde. Y hacemos un aumento ahí recién, ahí mismo, uno. Y ahí hago otra puntada. Y recuerden ir aplanando su base sobre la mesa. Ya de por sí el marcador ya no es útil, ¿cierto? Ya sabemos dónde terminamos la vuelta, miren. Aquí se sabe por el desnivel. Entonces yo voy a retirar este hilo y sigo normal, sin el marcador. Recuerden un aumento antes de llegar a este punto. Ahí hago 1 y 2.
Ajustamos los hilos, suelto el color con el que estoy trabajando, agarro el siguiente, levanto. Hacemos un puntico normal. Agarramos el verde y cambiamos. Gracias, bienvenida María Dominga. La transmisión queda guardada por si usted desea hacer este diseño. Te hicimos el color carne. Ahora nuevamente hacemos un punto. Hacemos otro punto. ¿Cierto? Hacemos otro punto que es del aumento. Lo paso. Y en el siguiente debo hacer el aumento. ¿Sí? Es necesario hacerlo para que la base no se encoque. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Los aumentos son necesarios, ¿sí? Así no quieran hacerlos, pero son necesarios. Hola Ana Cecilia, bienvenida. Yo la saludo desde Colombia. Muchas gracias por acompañarme. Ahora hacemos cambio de color. Soltamos, agarramos el amarillo y cierro con el amarillo, ¿verdad? Entonces en los dos puntos del centro que son en amarillo, tejemos en amarillo precisamente. Hacemos uno y hacemos otro. Allá va saliendo una estrellita, ¿ven? Como una estrellita y una separación de... Con gusto, Mónica. Gracias, Mónica. Mónica Niño Díaz. Ok. Suelto el amarillo y recuerden los colores, el cambio de color, cómo se hace. Agarro el verde desde abajo, lo levanto, lo ajusto y cerramos con el verde. Y repetimos el proceso. Entonces ahí recién en el siguiente punto hacemos un crecido, lo que es el aumento, ¿verdad? Entonces ahí hacemos un punto y ahí mismo hacemos otro. Hola Delis, bienvenida. Saraí, bienvenida. Buenas tardes. Hicimos el aumento. Seguimos. Otro más. Y recién antes de llegar a este punto el aumento. Ya saben que son 2 puntadas, no lo olviden. Eso es todo. Cerramos con el nuevo color. En mi caso el color piel. Ajusto. Y encima del piel de la vuelta anterior, tejo otro. Ya, entonces suelto el color piel, agarro el verde. Cierro. Ajusto. Y tejo con el verde. Ya vamos llegando al final de la vuelta. Nos queda solamente una, digámoslo de esta forma. 3 y aquí hago el aumento. Bueno, ajustamos, miramos que no se nos vean los hilos por el revés. Usted voltea y procura que los hilos no se le vean por el revés, ¿verdad? En caso tal de que se le vea un bultico o algo por aquí. Hola Eileen, bienvenida, gracias, muy amable. El diseño también se ve bonito, sencillo, pero bonito, ¿verdad? Es como una estrellita, mira, de 5 puntas. Exactamente, en la hebra trasera, muy bien, en la parte de atrás, ¿sí? El punto se compone de 2 hebras, que es el flow y el blow, lo que llaman pues los amiguristas, ¿verdad? Los que hacen amigurumis. En la técnica del guayo siempre se trabaja sobre el blow, lo que es la hebra de atrás, ¿sí? Siempre, desde principio hasta fin. Repito, de principio a fin se teje de esta forma. Así. Bueno, entonces ahí mismo hacemos otro crecido. El aumento, perdón.
Y seguimos, miren, otro punto, suelto, agarro el amarillo desde abajo, cierro. Y si se da cuenta, miren, estoy tejiendo solamente por la hebra de atrás. Esta es la técnica guayo. Así es que se trabaja en la técnica. ¿Ya? Ok, ahí como terminé con amarillo, suelto el amarillo. Ya vamos terminando la vuelta número 6 de nuestro plato. Aproximadamente 600, 700 gramos, ¿sí? 650, 700 gramos. Es una mochila grande, aproximadamente de 23 centímetros de diámetro. La base debe medir 23, porque así me la pidieron. Entonces, bueno, seguimos trabajando con el verde. Ahí recién recuerden, hago el aumento. El aumento, sigo tejiendo. Y un puntico antes de llegar, recuerden, al color piel. Hacemos el aumento. Mira, aquí está el puntico piel, entonces antes hago otro aumento. Ya, ahí está, miren, el aumento. Entonces suelto, agarro nuevamente el color piel desde abajo. Gracias, mi querida Rosa María Fabra Roqueme. Bienvenida, muchas gracias, muy amable. Realmente trato de hacerlo la enseñanza que sea entendible, ¿verdad? Y sobre todo sencillo. Sencillo porque sé que hay muchos que todavía no dominan la técnica. La idea es hacerlo sencillo. Una base sencilla, un diseño sencillo, 3 colores, 4 colores. Les estoy explicando cómo hacer los cambios de color, cómo agarrar el hilo. Como ahí hicimos el puntico, miren. Ya, hicimos un puntico. Entonces suelto este, agarro nuevamente el verde desde abajo. Y cierro con este color precisamente. Y tejo, miren, con el verde. Tres puntos. Miren, como acá tengo el aumento, trato de correrlo, ¿sí? Como les decía, no lo hagan encima. Pasamos al siguiente punto, ahí. Ahí lo puedo hacer perfectamente, el aumento. Listo. Entonces aquí ya hemos terminado la vuelta número 6. Miren, como pueden darse cuenta. Mira, para darle rigidez utilizamos este cordoncito. Es un cordón sintético. Esto lo expliqué al comienzo de la transmisión. Este cordón hace que el tejido quede más rígido, ¿verdad? Hola Miss, bienvenida. ¿Cómo está? Buenas tardes. Miren. Listo. Ok. Como ya hicimos el aumento, amigos, vamos a empezar la fila número 7. Entonces yo sigo tejiendo. Ahora voy a hacerlo con verde. Sigo. Ok, entonces sigo. Y recién aquí, en este punto, voy a hacer un aumento. Entonces 1 y 2. ¿Sí? Respetando la punta de la estrellita, ¿verdad? Revisen el revés, que les quede bonito, pulido, muy importante. Buenas tardes, María Eugenia Núñez García, bienvenida. Muy amable usted por acompañarme. Hacemos el aumento ahí. Sigo tejiendo con el verde. Bien. Hicimos el aumento, entonces seguimos con el verde. Y aplanando. Y ahí ya ve usted cómo todo lo que podemos hacer con el crochet, ¿verdad? No es solamente hacer las bases unicolor, no, usted las puede hacer también con diseño
y ponerles un cordoncito a la base para darle más rigidez. Esto siempre lo he explicado aquí en mi canal, pueden revisar en en mis videos. Siempre muestro este cordón como alternativa para darle rigidez al tejido. Siempre lo he mostrado desde el comienzo del canal, desde hace 2 o 3 años he mostrado el cordón, ¿sí? Ok, amigos, como aquí voy a hacer entonces, mira, entonces aquí voy a hacer un verde. Entonces, antes de llegar acá, miren, voy a hacer el aumento. Por ejemplo, ahí, miren, ahí hago el aumento, pero recién voy a hacer cambio de color. Entonces, ahí cierro. Miren, hice el aumento. No lo hice no lo hice encima acá como lo hice la vuelta pasada, sino que lo hice un poquito antes. Listo. El aumento, miren, ahí hice el aumento, cierro con el color piel y tejo 3 puntos normales. 1, 2. Se me ocurrió hacerle este diseño. 1, 2 y 3, ¿verdad? Entonces, recién suelto, agarro el verde desde abajo. Este punto lo cerramos con el verde. Este sí lo crochet doble hebra y el cordón es un cordón sintético de 3 milímetros, ¿sí? Lo encuentran o lo preguntan, lo pueden conseguir en una ferretería. Ahí lo consiguen fácil, de 3 milímetros. Eso sí, debe ser 3, no debe ser 4, no debe ser 5 porque ya es demasiado grueso. Es 3 milímetros. Entonces aquí hago, mire, mira, entonces aquí hago un punto, ¿cierto? Y ahí mismo puedo hacer el aumento. Vamos a hacer entonces el aumento ahí mismo. El aumento. Se me había ido la energía, qué pena con ustedes, el internet. Pero bueno, ya regresó. Vieron, hice el aumento acá, sigo con el color verde. Y encima de... Bueno chicos, me voy a despedir porque el internet no está muy bien que digamos. Si Dios quiere vuelvo mañana para seguirle avanzando. Entonces vayan repasando esto y nos vemos después. Bendiciones, feliz noche para todos y empiecen a hacerlo. Nos vemos entonces para la segunda parte. Gracias.